¿Qué pasa cuando un adolescente común y corriente logra entrar en los sistemas más protegidos del mundo mientras todavía tiene tarea de matemáticas por hacer? Mustafa al-Bassam no era un genio excéntrico encerrado en un sótano con múltiples pantallas y luces parpadeantes. Era un chico como cualquier otro en Londres, delgado, algo tímido, con una fascinación enorme por la informática. Pero lo que lo convirtió en leyenda no fue su apariencia, sino lo que hizo a los 16 años: desafiar al gobierno de Estados Unidos y las corporaciones más grandes del planeta con solo una conexión a Internet y mucha curiosidad. Antes de ser conocido por su nombre real, el mundo digital lo conocía como T-Flow. Era uno de los miembros más jóvenes de Lulzsec, un grupo de hackers que sembró el caos entre 2011 y 2012. Y aunque muchos los tildaron de criminales, otros los veían como una especie de vengadores digitales que exponían los errores de los poderosos. Mustafa se unió a este grupo casi por accidente. Su interés era aprender, experimentar, entender cómo funcionaban las cosas detrás del telón digital. Pero cuando Lulzsec comenzó a hacer olas, filtrando datos de Sony, atacando la CIA y burlándose del FBI, él ya estaba demasiado involucrado para dar marcha atrás. Lo curioso es que T-Flow no era el típico hacker malo. Él mismo decía que lo que más le interesaba no era causar daño, sino entender cómo funcionaba la infraestructura de Internet y demostrar que no era tan segura como nos hacían creer. Y lo logró, vaya que lo logró. El grupo Lulzsec surgió como una escisión de Anonymous. Querían hacer ruido, causar impacto, pero sobre todo divertirse. De ahí viene el nombre. Lulz es una forma irónica de referirse a las risas, como diciendo, lo hicimos por las risas. Pero detrás de ese humor, sus ataques tenían consecuencias reales. Uno de los golpes más sonados fue el hackeo a Sony Pictures, donde extrajeron información de más de 1 millón de usuarios. También accedieron a los servidores de la CIA y del Senado de Estados Unidos. La intención no era vender esa información ni extorsionar, era demostrar que incluso las instituciones más protegidas podían ser vulneradas por un grupo de jóvenes en línea. Mustafa era el más joven de todos. Mientras algunos de sus compañeros ya eran adultos, él tenía solo 16 años cuando participó en esas operaciones. Desde su habitación, usando un simple ordenador portátil, logró colarse en sistemas complejos y dejar en evidencia fallos que a otros les costaban millones detectar. Su historia se volvió todavía más interesante cuando fue capturado. La policía del Reino Unido lo detuvo en 2011 en medio de una ola de arrestos a miembros de Lulzsec y Anonymous. En ese momento se reveló su identidad real: Mustafa al-Bassam, un estudiante británico que aún vivía con sus padres. La noticia cayó como una bomba en los medios británicos. ¿Cómo era posible que un adolescente tan joven hubiera estado involucrado en ataques a nivel internacional? ¿Qué tan mal estaban las cosas en ciberseguridad si un chico con acceso a Google podía vulnerar sistemas gubernamentales? Lo más impactante es que Mustafa no tenía antecedentes criminales ni un perfil peligroso. Al contrario, era un estudiante brillante, reservado y con una inclinación natural hacia la programación y la investigación. Sus profesores lo describían como alguien curioso y autodidacta. Su interés por la tecnología venía desde la infancia, cuando empezó a experimentar con código solo por diversión. Después de su arresto, Mustafa cooperó con las autoridades. Al ser menor de edad, su caso se trató de forma especial. Fue condenado a una sentencia suspendida, es decir, no fue encarcelado, pero quedó bajo vigilancia durante 2 años. Esto le permitió continuar sus estudios, aunque con restricciones muy claras. No podía conectarse a Internet sin supervisión. Pero aquí es donde su historia toma un giro inesperado. En lugar de desaparecer del radar como muchos otros hackers tras ser detenidos, Mustafa decidió tomar otro camino. Se reinsertó en la sociedad, retomó sus estudios con fuerza y se convirtió en una figura clave del mundo académico de la ciberseguridad. Estudió en la Universidad de King's College London, donde no solo se destacó como estudiante, sino que comenzó a realizar investigaciones sobre seguridad informática a un nivel impresionante. Pasó de ser un criminal informático a convertirse en un investigador respetado y admirado por muchos en la comunidad tech. Uno de sus trabajos más importantes fue sobre la vigilancia digital. Mustafa descubrió cómo ciertas agencias gubernamentales y empresas tecnológicas estaban utilizando herramientas para espiar a los usuarios sin que se dieran cuenta. En 2016, participó en una investigación que reveló cómo WhatsApp había implementado una puerta trasera en su sistema de cifrado, lo que encendió una alarma global sobre la privacidad digital. También investigó cómo el software que usaban varias compañías permitía la instalación de malware gubernamental sin autorización judicial. Su trabajo, lejos de ser una revancha contra el sistema, se convirtió en una especie de acto de redención. Ahora usaba su inteligencia para proteger a los ciudadanos, no para asustarlos. Muchos expertos empezaron a mirarlo con otros ojos. Dejó de ser el chico que hackeó la CIA para convertirse en el investigador que protege nuestras comunicaciones. Y no era para menos. Mustafa demostró que un pasado complicado no define tu futuro. Lo que haces después de caer, eso sí lo define todo.
Y claro, esa transición no fue fácil. La etiqueta de hacker nunca desaparece del todo, especialmente cuando aparece en los titulares, pero él supo canalizar esa historia hacia algo positivo. En entrevistas posteriores confesó que el activismo digital siempre fue su motor, solo que, en su adolescencia, no tenía la madurez para entender las consecuencias de sus actos. Con el tiempo, Mustafa fundó su propio colectivo de investigación llamado Open Privacy Research Society. Desde ahí, se enfocó en temas de privacidad digital, libertades civiles y transparencia tecnológica, es decir, pasó de vulnerar sistemas a enseñar cómo defenderse de ellos. Pero su impacto no se quedó solo en investigaciones. También colaboró con organizaciones como Privacy International y dio charlas en conferencias importantes como el Chaos Communication Congress, uno de los eventos de hackers más relevantes del mundo. En esos escenarios ya no era el ex hacker juvenil, sino un experto en ciberseguridad con una historia que inspiraba. Y sí, aunque muchos lo recuerdan por su etapa en Lulzsec, Mustafa ha sido claro en entrevistas. Esa fue una fase impulsiva, guiada por la emoción y la adrenalina. Pero también fue la experiencia que le mostró el poder de la tecnología y la responsabilidad que viene con él, una lección que según él no se aprende en ningún libro. Su historia también pone sobre la mesa un debate muy interesante. ¿Qué hacemos con los jóvenes que cometen delitos digitales por curiosidad, no por malicia? ¿Deberían ser castigados severamente o reencaminados hacia un futuro productivo? El caso de Mustafa muestra que, si se les da la oportunidad, pueden convertirse en valiosos defensores del bien digital. Y es que muchos adolescentes que hoy se interesan por el hacking lo hacen por el mismo motivo: curiosidad, aprendizaje, deseo de explorar. El problema aparece cuando esa curiosidad se descontrola o se mezcla con malas influencias, pero si se encausa bien, puede transformarse en talento al servicio de la sociedad. Mustafa lo entendió con el tiempo, no reniega de su pasado, pero tampoco se queda estancado en él. En lugar de esconder su historia, la comparte abiertamente para inspirar a otros jóvenes a no caer en los mismos errores. De hecho, uno de sus mensajes más repetidos es que el conocimiento es poder, pero el poder sin responsabilidad puede destruirlo todo. Actualmente se dedica al desarrollo de software y a la investigación, pero siempre desde una perspectiva ética. Ha participado en el diseño de tecnologías descentralizadas, ha criticado públicamente el uso excesivo de vigilancia estatal y ha defendido con fuerza el derecho a la privacidad en la era digital. Su visión es clara: vivimos en una época donde la información es moneda y protegerla no es una opción, sino una necesidad, y esa visión lo ha convertido en algo más que un ex-hacker, lo ha convertido en un referente. Uno de los proyectos más interesantes en los que Mustafa se ha involucrado en los últimos años es su trabajo con cadenas de bloques y descentralización. No por moda ni por subirse al tren del cripto, sino por una motivación genuina: crear infraestructuras digitales donde los usuarios conserven el control de sus datos, sin depender de gigantes tecnológicos. Al-Bassam colaboró con sistemas como Chainspace, una plataforma de contratos inteligentes enfocada en la escalabilidad y la privacidad. A diferencia de Ethereum, que priorizaba la descentralización a costa de la velocidad, Chainspace buscaba encontrar un punto medio entre eficiencia y control ciudadano. El proyecto llamó tanto la atención que fue adquirido por Facebook en 2019 para integrarlo a su división de blockchain, aunque Mustafa no formó parte del equipo que continuó tras la compra. Esto nos dice mucho sobre su carácter. Pudo haber aceptado un puesto bien pagado dentro de una de las empresas más grandes del mundo, pero eligió otro camino, un camino menos glamuroso pero más coherente con sus principios: seguir desarrollando herramientas abiertas, auditables y libres de control corporativo. También ha trabajado para el proyecto Secure Drop, un sistema utilizado por periodistas y medios de comunicación para recibir información confidencial de forma segura. The Guardian, The Washington Post, The Intercept y otros medios de renombre usan esta herramienta para proteger a sus fuentes. Mustafa se enfocó en fortalecer su resistencia frente a ataques de vigilancia masiva. Su impacto va más allá del código. En entrevistas y charlas, ha enfatizado la necesidad de enseñar ética tecnológica desde edades tempranas. En lugar de satanizar a los jóvenes que exploran el hacking, propone educarlos, guiarlos y mostrarles cómo su talento puede ser útil. Él es el ejemplo vivo de eso. Algo que lo distingue es que no habla desde una torre de marfil, lo hace desde la experiencia. No solo sabe cómo se vulneran los sistemas, sino que también entiende por qué alguien decide hacerlo. Esa empatía es la que lo ha convertido en un puente entre los activistas digitales, los investigadores y la sociedad. Hoy también se le ve como un defensor del software libre. Promueve la idea de que la tecnología debe estar al servicio de las personas, no de los intereses privados. Por eso se involucra en comunidades, colabora en repositorios públicos y responde dudas técnicas de forma abierta. No busca ser un gurú inalcanzable, sino parte de una red de aprendizaje colectivo. Es curioso cómo, a pesar de todo, nunca ha perdido ese tono tranquilo al hablar. No hay en él rastro de arrogancia. Al contrario, habla con sencillez, con esa misma curiosidad que lo llevó a explorar los sistemas del mundo cuando tenía apenas 16 años.
Lo ves en sus conferencias, con camiseta sencilla, laptop en mano y argumentos sólidos. No busca impresionar, sino compartir. Y eso, al final del día, es lo que ha hecho que tantas personas lo respeten. No por su pasado de hacker, sino por su compromiso presente con la tecnología humana. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan estos relatos sobre el mundo hacker, la tecnología y las grandes mentes detrás de todo esto, entonces este canal es para ti. Hay muchas más historias por contar y te aseguro que algunas te van a volar la cabeza. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!